Mucho gusto, soy Nawa Sugiyama, soy profesora en la Universidad de California, Riverside y codirectora del proyecto complejo Plaza de las Columnas. ¿Por qué Plaza de las Columnas? Este lo elegimos porque es un lugar público. Quiere decir que tiene un plaza enorme donde se puede entrar más gente en la Plaza de las Columnas que la plaza principal enfrente de Pirámide del Sol. Está hecho para atraer la gente y coordinar eventos de escala mayores, como es un gran festín. ¿Qué es un festín? La festín en realidad es un lugar donde muchas personas, incluso sus amigos, quizás hasta enemigos, diplomatas de toda Mesoamérica llegaron, más toda la población fueron invitados para convivir, hacer una identidad como es Teotihuacán multiétnica, ¿no? Cómo atraen un estado, una población multiétnica es conviviendo con unos espacios como es Plaza de las Columnas. De hecho, encontramos evidencias de tal evento en Plaza de las Columnas. Más de 21 millones de tepalcates, como casi 100,000 piezas osteológicas de fauna del desecho de la comida de un gran festín. Nuestro proyecto está preguntando cómo era el reverso de ese contacto, qué es la influencia del mundo maya dentro de Teotihuacán y qué tal si hubo una interacción un poquito más prolongado donde la entrada de los teotihuacanos realmente es uno de los últimos capítulos de interacción que realmente inició siglos antes con las mayas llegando más bien a Teotihuacán. Y en el proyecto tenemos registrado, por ejemplo, una ofrenda donde aparece un animal carismática, que es un mono araña, que probablemente fue regalado a los teotihuacanos. Pero este animal fue dedicado a este montículo central norte, montículo norte, viendo hacia el lado este, donde venía originalmente, a espaldas de un icono muy fuerte de Teotihuacán, que es la águila real. Estos dos animales simbolizan mucho como un código de almas. Está a espaldas viendo cada quien a su origen, este y oeste, y plasmado en una ofrenda indica un tipo de alianza entre los mayas y Teotihuacán que inició entre 250 a 300 después de Cristo. Esto es mucho más antes que lo que nombran la entrada de Teotihuacán. Entonces, quizás en vez de esta perspectiva de militarismo desde el inicio del contacto, puede hablar de un tipo de alianza, de un intercambio, un encuentro entre las culturas del este y oeste, los dos poderes de clásico Mesoamérica. Sí, esto nos hace realmente pensar qué es ser teotihuacano, porque qué es ser de Nueva York o la Ciudad de México. Si está hecho una ciudad metropolitana, está hecho definido por ser urbano y no tanto de tu origen de nacimiento, ¿no? Viendo la isótopos, sabemos que las especialistas han visto que muchos de los conjuntos que se ve muy teotihuacano, como es la Ventía, ¿no? Tlajinga incluso, tiene un gran porcentaje de población que está hecho por extranjeros, gente que nació en otro lugar y vino a Teotihuacán, ¿no? Creo que eso tiene que ver con la mitología de Teotihuacán siendo el quinto sol. La memoria de los humanos y el antepasado es parte de nuestra entidad hasta hoy en día, como a pensar el pasado como algo punto y aparte, una curiosidad como que se me hace injusto porque realmente esos mitos, esos recuerdos todavía siguen viviendo en la mitología de hoy, en la nación, en los aztecas, en la bandera mexicana. Esa misma águila es la águila que fue ofrendado en la pirámide del Sol. ¿Y por qué se nombra pirámide del Sol? Desde las estructuras, todas las casas están hoy en día aún orientado
orientación teotihuacano porque hay cosas abajo que nos hace tomar decisiones hoy en día de cómo construir nuestras casas, cómo nombrar sus niños, hasta los idiomas que todavía viven de la época, ¿no? Entonces creo que el pasado es un poquito más cercano que lo que pensamos.